con respecto al el profesor hace una corrección que, o sea, la manda a la plataforma con las respuestas correctas, acorde al examen que tuvimos previo. Solamente eso quería aclararle. Yo también vengo del intensivo y, bueno, rendí 2 veces esta materia y me fue mal, así que, por si no sabía, quería decirle eso a la compañera que dio una corrección o una devolución. Bien, gracias. No, no sabía. Bueno, ahí estuve mirando un poco el chat y los alumnos dicen, vamos a seguir con la bolilla 2. Bien, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si ustedes miran el programa, ¿no es cierto? El programa de la bolilla 2, en realidad esto les sirve a los alumnos que están con profesor la cátedra Aldo, Rinaldi, o también les sirve a cualquier otro, porque en definitiva el derecho romano sigue siendo uno solo, más allá que haya diferencias pedagógicas, estratégicas para dar la materia, el derecho romano sigue siendo uno solo, así que no se asusten. La unidad 2, si ustedes miran su programa, propone orígenes de la Quiguitas romana, y propone ahí historia legendaria, estado político-social de la Lazio, ¿de acuerdo? Esperen un ratito, voy a silenciar a todos para ver, porque estoy con un ruido periférico que me está haciendo un poquito molestando un poquito. Orígenes de la Quigüita, historia legendaria, estado político-social del Lacio. ¿Qué es lo que yo les propongo hacer? Si ustedes quieren, por supuesto. Siempre ustedes deciden la velocidad para dar los temas. Les puedo contar los orígenes de la Quigüitas, los orígenes antropológicos de la Quigüitas, historia legendaria. Si ustedes quieren, la pasamos. O si quieren también se las cuento. Y después sí, estado político-social del Lacio, ¿de acuerdo? Y seguimos. ¿Cómo quieren hacer? ¿Quieren integrar las dos cosas? Yo les comento ahí algo que les puede servir como para no mezclar las cosas. Cuando ustedes hablan de orígenes de las Quigüitas romanas, tienen, por un lado, tienen una explicación que es precisamente una explicación legendaria, que es una explicación histórico-legendaria, y por otro lado tienen una explicación que es un poco más antropológica. ¿De acuerdo? Entonces, el alumno no debe confundir lo que es la historia legendaria, es decir, lo que los romanos cuentan de sí mismos como historia legendaria. Todas las naciones tienen una historia legendaria, en donde cuentan sus grandes hazañas, y yo creo que ninguna nación va a contar algo que esté mal o que sea imperfecto de sí mismo. Si no, fíjense nosotros, por ejemplo, cuando repartimos escarapelas y contamos sobre la gesta patria el 25 de mayo, contamos un montón de cosas, agrandamos un montón de cosas que no fueron tan así. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cada país hace más bella, a través de leyendas y mitologías, su propia historia. Este es el caso en cuanto ustedes se sienten a leer la historia de Rómulo y Remo, que es una historia interesante, romántica, pero no deja de ser una historia legendaria. Por supuesto, si quieren que le cuente la historia, le cuento, pero no tiene mayores secretos la historia legendaria, en tanto y en cuanto ustedes sepan que una cosa es la historia legendaria y otra cosa es el estado político-social de la Lazio. ¿Qué es lo que relata el doctor Rinaldi y qué es lo que ustedes deben saber para poder avanzar en esto? Que en cuanto a la cuestión antropológica, en cuanto a la cuestión de cómo nace la Quigüitas romana, según investigaciones, parece que entre los siglos XV a XI antes de Cristo, 15 a 11 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Van confluyendo a esa zona
que después, con posterioridad, con mucha posterioridad, va a ser la Roma de la que tanto hablamos, la capital, y después va a ser ese vasto imperio, van confluyendo distintos grupos étnicos, ¿de acuerdo? Y van parando en una zona, esperen que a ver si tengo un mapa para mostrarles por acá, un dibujo, más que un mapa, es un dibujo muy rudimentario, pero que puede servir para comprender. Van confluyendo entre los siglos XV y XI antes de Cristo, van confluyendo a esa zona que se llama La Hoya, que es lástima no tenerlo en... como ustedes verán, esto que está en amarillo, la línea amarilla que se ve más o menos ahí, es el Tíber, el río Tíber. Y esto que ustedes ven ahí, esos dibujos así, esta es la zona del Septimonte, unos 7 montes o 7 picos, ¿sí? O 7 colinas, ¿de acuerdo? Pero acá, en esta zona que está acá, era un valle fértil, no había montañas, estaba al costado del Tíber, y como ustedes verán, esto estaba bañado por el Tíber, y acá había una zona que se llamaba, como dice el doctor en su libro, La Hoya, ¿de acuerdo? Que era una zona muy fértil. Y fueron todos los grupos a parar ahí, ¿por qué? Porque el agua, para empezar, estaba ahí. La zona fértil estaba ahí. Los animales bajaban a comer ahí. Entonces lo que explica el doctor, y acá es una cosa que el alumno debe tener cuidado, lo que estamos hablando acá, si yo digo siglos XV a XI antes de Cristo, significa que aún falta mucho para el 753 antes de Cristo, año de la fundación legendaria de Roma. Por lo tanto, hay dos cosas que ustedes deben sacar en conclusión. Según la fundación legendaria, 753 a.C. es el año de fundación, pero evidentemente que según lo que están diciendo los antropólogos, los estudiosos de la historia real, no de la historia mitológica, ya los grupos humanos vienen confluyendo desde mucho antes a esa zona. Y bueno, se relata que van confluyendo a esa zona no solamente los latinos, los sabinos y los etruscos, porque en la historia legendaria usted tiene básicamente 3 grupos humanos. En la historia legendaria, los latinos, los descendientes de un rey que se llamaba latino, por eso se llamaba latino, los sabinos, llamados oscos, y los etruscos, también llamados lúceres o lucumones. Lo van a encontrar con distintos nombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros no podemos dejar de saber? Que entre los siglos XV a XI van bajando, van llegando, van arribando a esa zona de La Hoya que les mostré acá en el mapa, en este mapa muy rudimentario, van bajando distintos grupos humanos y se van quedando. Estos grupos humanos eran las antiguas gens, lo que se conocía como antiguas gens o gentes. ¿Qué eran las gentes? ¿Qué eran las gentes? ¿Alguien puede decir lo que es el concepto de gens? Pues bien, les voy a decir. La gens está definida como grupo humano primordial con unidad económica, política, jurídica y religiosa, sometido a la autoridad de un individuo llamado patergens, ¿de acuerdo? Al que el doctor dice, al cual se le atribuyen hazañas portentosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que dicen descender de un antepasado mítico común. Esto, en reducidas palabras, es una tribu, es un clan, es un grupo étnico que se autoprotege a sí mismo y que toma un territorio. Ahora, todos estos grupos, entre el siglo XV, repito, al siglo XI, van arribando a la misma zona y compiten. ¿Por qué van a competir? ¿Por qué compiten las naciones hoy? ¿Por qué pelean? ¿Por qué hay guerras? Por los territorios. Por los recursos naturales que están en los territorios. Yo no puedo llegar a un recurso natural si primero no va propio del territorio. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Entonces,
van arribando entre los siglos XV a XI a.C. un montón de grupos que no, dice la historia antropológica, vuelvo a repetir, la historia científica, dice que no solamente eran latinos, sabinos y etruscos, sino que también eran los yápigos, los galos, los venetos. Un montón de grupos humanos van confluyendo ahí, y se llevaban bien, se amaban, no. Se peleaban, se miraban feos desde lejos, y por ahí alguna que otra lanza, alguna que otra guerra étnica, pero siempre esas guerras eran más que nada guerras no de exterminación masiva, eran guerras donde había guerras y constantes pactos de convivencia. Entonces, parece que dentro de todo esos grupos convivían y tenían, según las explicaciones científicas y antropológicas, tenían además otra cosa, que no había una gran diferencia idiomática entre ellos, lo cual hace suponer a los estudiosos, que habrían devenido de una misma nación poderosa que los habría dominado y les habría impuesto en cierta forma su idioma. Por eso es que mucha bibliografía dicen que todos estas gens, ¿sí? Estas tribus, estos clanes, en Italia se tomó el nombre de gens, vuelvo a repetir, tribus. Ténganlo claro, para nosotros es tribus, clanes, ¿sí? Estos grupos humanos de naturaleza primordial iban arribando, ¿no es cierto? Y parece que tenían una ascendencia o un dominador de caracteres indoeuropeos. ¿Sí? Esto es lo que dice el libro. ¿Qué quiere decir? Que venían de esa zona ahí y parece que habrían tenido un dominador común que le había puesto el idioma. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque hablaban con las diferencias que hay entre un español, un argentino o simplemente un porteño y un santiagueño, que dentro de todo, más que mal que bien, nos entendemos. Habla un colombiano, habla un cubano, habla un venezolano, un salvadoreño, y yo lo entiendo en su idioma. No entiendo todo lo que dice, pero tengo muchas posibilidades más de comprenderlo que si me habla un inglés y yo no sé inglés, o me habla un alemán y yo no sé alemán. Creo que queda claro. Pero además de eso también, en estas tesis, que son las tesis que han dominado la doctrina romanística, dicen que estos grupos también tenían unos dioses, unos antepasados, que más o menos la leyenda era parecida, se le atribuyen hazañas portentosas. Además de eso, parece que inhumaban a sus muertos, es decir, todos eran muy parecidos en sus costumbres, todos estaban en la edad, todavía estaban en la edad de bronce, en la edad de cobre algunos, pero no conocían, no dominaban eran todos pastorcitos. Cuando digo pastorcitos, estaban con la crianza de la oveja, del chivo, en una zona montañosa. No dominaban totalmente la agricultura, aunque sí se comprobó que habría algunos agricultores, pero básicamente eran todos pastorcitos, unos lanzazos acá, unos lanzazos allá de vez en cuando, pero convivían en una paz relativa que les permitía a todos llegar al agua y más o menos vivir en paz. Y acá termina la felicidad porque aparece otro grupo, otra gens, otro grupo humano primordial que era diferente. Que ustedes van a ver en el libro. Este grupo, según lo que dice la bibliografía, sería de procedencia del Asia Menor. Por favor, clausuren los micrófonos porque no puedo mucho. Les decía que aparentemente este grupo viene del Asia Menor, no se sabe muy bien, nadie sabe, que eran los etruscos. Pues los etruscos se establecen en la parte de arriba, en la zona de la Toscana, y tenían sus sembradíos abajo, es decir, en la parte de abajo, que es lo que ellos llamaban la zona de la Campania, que es donde está actualmente la isla de Elba.
Lo cierto es que, o sea, bien al noroeste entonces, había un grupo humano que no vivía en la zona de la olla que le estaba mostrando, ¿de acuerdo? Sino que estaba arriba. Ese grupo humano, según dicen, bajaba de dos formas. O venía navegando, o venía caminando. Y cuando venía caminando, pasaba por todos los lugares donde se podía pasar caminando el Tíber y entraba a la zona de la olla y mataban, saqueaban, violaban y seguían su paso y se iban a descansar a sus villas de fin de semana acá abajo, digamos, en esta zona de acá abajo. Entonces era una cultura diferente y era además una cultura superior. ¿Por qué? Porque mientras que, por ejemplo, en alguna bibliografía he leído que los que vivían en esta zona, digamos, los latinos, sabinos, yapigo, venetos, galos, etc., eran de contextura más baja, de espaldas más anchas, de pelo negro, corto, de una piel de color más mate, digamos así, y como les decía, todavía eran pastorcitos, todavía no navegaban ni manejaban la navegación. Aparecen estos que eran los etruscos, o los lúceres, o los lucumones, porque había un rey que era un tal Lucumón, y ya dominaban el hierro, hay que llamar con una diferencia en edades, estaban más avanzados. Dominaban la agricultura, dominaban la navegación, ¿de acuerdo? Y a diferencia de estos que eran pastorcitos y etcétera, etcétera, estos eran guerreros, eran conquistadores. Parece que cuando venían asolando permanentemente la zona, venían poniendo en aprietos a todas las poblaciones que se encontraban acá abajo, parece que las poblaciones se van replegando hacia la montaña, acá, van subiendo a la montaña y van cercando sus poblaciones, y parece que se van uniendo y van haciendo lo que se conoce, lo que el doctor en alguna parte de su obra dice, van haciendo cinecismo. Me acuerdo que en una época preguntaba, ¿qué era el cinecismo? Preguntaba el doctor Rinaldi. Cinecismo es una palabra que viene de un griego que es kinekis, que significa cohabitación. Empezaron a cohabitar juntos, y cuando uno cohabita, lo más probable es que se confundan, entren en un proceso de confusión de las gens, porque ustedes saben que las gens tenían una característica, era que no se mezclaban ni con las otras gens, ni tampoco con los clientes. Ya, si quieren, vamos a hablar después de eso, pero lo importante es que sepan que estas poblaciones primero eran así, muy aisladas, no tenían relación relaciones, me refiero a relaciones de casamiento entre unas y otras, estaba prohibido. Entonces, por obligación, se suben a la montaña, comienzan a hacer defensas y comienzan a hacer cinecismo, cohabitación durante muchos años, y comienzan a mezclarse las sangres. ¿Sí? Entonces, la historia legendaria les cuenta una cosa, la historia real, la historia investigada, les cuenta otra cosa. Aparentemente, entonces, estos etruscos, en vez de atacarlos ahora, comienzan a comprarle las provisiones, comienzan a comerciar, y aparentemente se produce también la mezcla de sangre con los etruscos, ¿no es cierto? Y de ahí saldría lo que es la llamada gens romana o gens romuliana, o como ustedes la quieran llamar, pero creo que todos entendemos que de esas mezclas de sangre, de ese cinecismo, ¿no es cierto?, va a salir una nueva, no sé si estaría bien decir, una nueva raza, una nueva etnia, un nuevo grupo humano que tiene una vocación de ir creciendo y que guerrea permanentemente, ¿de acuerdo? Primero, y esto es importante que ustedes lo sepan, guerrea para que nadie más se agregue a la ciudad. La primera guerra civil romana no es para expandirse, sino para que otros grupos humanos no sean reconocidos como ciudadanos o kiwis, ¿sí?
Disculpen, Sí, cuando dice que sale una nueva etnia entre los etruscos y los latinos y los sabinos, entre ellos y los etruscos. depende. Depende de si usted me está hablando de la historia legendaria, porque le vuelvo a repetir, la historia legendaria ellos dicen que eran tres etnias, lo cual quedó claro que no eran así. Eran más que 3 y más que 7, que les dije yo, más que 7, solamente que En el libro hacen énfasis sobre esas 3 nada más. ¿En qué parte del libro? Al principio, que habla de, que nombra eso que usted también dijo, que por ahí se estima de que sí habían más etnias, más comunidades, no sé cómo llamarlo, pero que las que más prevalecieron fueron los latinos, sabinos y etruscos, porque fueron los que también después tuvieron que ver con cuando ya estaba Roma. Ellos también seguían vigentes, ¿o no? No. ¿No? Bueno, eso que usted está diciendo es una confusión muy común. Ah, ¿Por qué? Porque el alumno piensa que esto siguió vigente después de la fundación de Roma. No, no, ya los romanos. Ahora, que usted me diga que usted desciende de los latinos, y sí, ahora que descienda de los latinos, es lo mismo que ahora. Yo soy descendiente alemán, el otro es descendiente francés, el otro es, y en realidad no es así. Dejémoslo claramente expresado. Decir que yo desciendo de, en realidad es una verdad relativa, porque todas las sangres ya están mezcladas. Digo, entonces, si yo fundo mi historia en una historia legendaria, voy a decir, yo vengo de una antigua familia latina, de una antigua familia, claro, pero no nos olvidemos que si eran tres tribus las que fundaron Roma, es porque eliminaron a todo el resto o las absorbieron. ¿Qué pasó con los incas, los mayas? ¿Por qué no hablamos de los toltecas, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de los aztecas? Y porque fueron las culturas que absorbieron o eliminaron al resto. Digo, y ha pasado lo mismo, como es natural, en esa época, digamos, y de todos esos grupos humanos parece que 3 fueron los grupos que prevalecieron y que después se convierten en un solo grupo, en una sola historia que necesitaba justificar la unión de esos grupos, y entonces aparece la historia legendaria con Eneas, que viene con su padre a cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, de ahí sale esa gens unificadora con una historia legendaria que justifica esa unión, que no es otro que la historia de Rómulo. Rómulo y Remo. ¿Sí? Entonces, claro, sí, sí, sí. Entonces, es importante tener en cuenta que el alumno no tiene que confundir. Sí, el profesor habla, y es más, después, ahora sí, pasemos, el alumno tiene que tener muy claro que estamos hablando entre los 15 y 11 antes de Cristo. 753, fundación, sigue la historia, pero ya una historia contada, en donde hay 3 tribus para ir a la curia. Por ejemplo, el comicio curiado habla de 3 tribus. Digo, uno puede decir muchas cosas. Yo me puedo poner mañana una pollera y decir que soy irlandés o escocés. No quiere decir que lo sea. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Le hago una consulta. Usted antes nos entregó una especie de mapa o de línea del tiempo. Sí. ¿Usted tiene para pasar eso nuevamente? Sí, vemos a ver, tengo que rastrear ese documento porque no sé si lo tengo en PDF y no sé si lo tengo en Word, no sé si lo tengo realmente. Lo que sí le puedo garantizar, por lo menos a la gente de acá, es que sí estaba en la fotocopiadora ese documento. Lo que pasa es que yo presté y se va perdiendo el material, y tengo mucho material en realidad. Yo les puedo pasar, puedo buscar, rastrear y tengo, ¿entiendes? Por ejemplo, este que tengo acá, bueno, tengo que buscarlo, eso que me está planteando usted, que es la regleta. Dicho sea de paso, quiero aclarar que los materiales que yo entrego o que andan por ahí son míos.
yo no tomo nada prestado, ¿de acuerdo? Sin embargo, parece que pasa al revés. Hay mucha gente que toma prestadas las cosas y le pone otro sello. Como por ejemplo, este cuadro apareció en una obra de la autora Pérez, de la Universidad Nacional del Nordeste, donde yo también trabajaba, yo trabajo. Bueno, este cuadro, este está en la fotocopiadora, por ejemplo, ¿de acuerdo? También hay otros documentos allá, pero ya después vamos a ver cómo nos arreglamos con eso como para no cortar la clase, ¿sí? A ver, no sé dónde estaba. ¿Profe? ¿Sí? A lo que usted está hablando sobre el cinecismo, yo tengo entendido, por lo que usted habló, que es la unión entre sabinos y latinos, ¿verdad? Hay una verdad. A ver, que uno no puede saber nada con una certeza absoluta, ni yo tampoco me puedo atrever a decir algo con una certeza absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay cosas que uno puede suponer con mucha probabilidad de que sea así, de que los grupos humanos hayan hecho cinecismo, de que los grupos humanos hayan cohabitado y se hayan empezado a juntar las sangres, porque si no, no hubiera salido la gens romana. ¿De acuerdo? Ahora, si usted me pregunta, ¿qué grupos humanos hicieron cinecismo? Yo le diría que fueron más de 3. Ahora, la historia legendaria dice que son 3. De hecho, la historia legendaria reconoce, entre comillas, en lo que es la etapa que va desde el 753 hasta el 509, etapa llamada de los 7 rexes, y después ya no reconoce más otros rexes, y dice, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Servio, Tulio, Servio, Lucio Tarquino Prisco, Lucio Tarquino el Viejo, o Prisco Viejo, o el Antiguo, ¿de acuerdo? Servio Tulio en el medio, sexto rey de Roma, y finalmente Lucio Tarquino el Joven, o Lucio Tarquino el Soberbio, que es expulsado, entre comillas, en el 509. Digo, y dicen, primer rex romano, que empieza a reinar, ¿de acuerdo? Es un rey latino con un sabino, pero se muere pronto el rey sabino, entonces queda solamente Rómulo, el primer rex romano, latino. Después viene Numa Pompilio, que dicen que era sabino. ¿De acuerdo? Después viene Tulio Hostilio, latino, que dicen que era un rex malo, guerrero, ¿de acuerdo? Después de Tulio Hostilio viene Anco Marcio, que dicen que era sabino. Y yo siempre digo que dicen porque nadie lo puede comprobar. O sea, se pueden decir muchas cosas. En la historia legendaria cuenta de sí mismo que dicen que ese era... y después aparecen etruscos, porque dicen que Lucio Tarquino Prisco, el viejo, el que les decía que era el quinto rey de Roma, no era ni latino ni sabino, parece que era un etrusco. Y alguna historia dice que era un griego disfrazado de romano, que era un comerciante griego que hizo unas movidas palaciegas con mucho dinero y se quedó con el poder. Y después viene Servio Tulio, y después viene el último Lucio, el último de los Tarquinos, Lucio Tarquino el Soberbio, que estaba casada con Tulia, hijo de Servio Tulio, y bueno, como lo querían mucho su papá, lo envenenaron, y finalmente Lucio Tarquino el Soberbio se queda con el poder, después hace unos malos movimientos políticos y se queda fuera. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? No lo sabemos, pero usted cuando se pare, usted me tiene que decir, historia legendaria por este lado, historia antropológica por este lado. ¿De acuerdo? Por eso el profesor le dice, estado político social, cuadro de cómo era la Lacio, toda esa zona en ese momento, pero prefundacional, antes de la fundación. Todo esto va conformando el grupo humano que finalmente llegan a ese famoso 753, pero no cae Roma del cielo y se instaló en el 753. Es un proceso que tiene una formación que al 753, donde se remonta y dice, bueno, mira, se fundó en el 753.
Pero la historia legendaria, ¿qué dice? Que el 753 se fueron, demarcaron el Pomerium, etcétera, etcétera, etcétera. No confundir historia legendaria con historia que así profanamente hablando podemos decir verdadera. ¿Sí? Otra pregunta por acá. ¿Vamos bien? ¿Vamos lento? ¿Vamos rápido? ¿Quieren ir más rápido? ¿Más lento? ¿Vamos, vamos? Está perfecto así. Bien, bueno. Entonces está más o menos explicado lo que ahí lo que dice en el programa, el estado político-social, por eso habla de político-social, de la Lazio. Después viene usted, las tres tribus, dice. Las tres tribus, los etruscos, origen de patricios y plebeyos. No me quiero meter en eso porque es una discusión que yo particularmente considero que es estéril. Porque hay justificaciones de todos los colores de quién eran los patricios y quién eran los plebeyos. No tiene mucho secreto. No vamos a perder tiempo en eso, sí. ¿De acuerdo? Más interesante es que ustedes manejen muy bien lo que es la periodización de la historia de Roma. ¿Sí? Que es lo que habíamos hablado la vez pasada. Cuando yo hablo de periodización, según la cátedra en la que estamos la mayoría de los presentes, no se olviden que el doctor Rinaldi sigue la división cuatripartita del doctor Lapiesaeli. Entonces, divide la historia de Roma en 4 etapas, ¿de acuerdo? Y para poder dividirla en 4 etapas, usa 5 mojones. 753 a.C. El otro mojón es el año, ya lo dominan, ¿no es cierto? ¿O no? 367 a.C. 367 a.C. Otro. Después. Aislado. 27 antes de Cristo. 27 a.C. Y de ahí saltamos ahora a después de Cristo. 284. 285 antes de Cristo. Exacto. 284, 285 después de Cristo, y de ahí volvemos a pegar el último salto al último mojón. ¿Sí? 565. 565. Ahora, díganme los 5 mojones. Los 5 mojones, a ver. 753. El arcaico. El arcaico. Mojones, no etapas, mojones. Explíqueme los mojones. 753. Fundación de Roma. Fundación de Roma. Claro, yo tengo 751. Fundación legendaria de Roma. ¿Por qué? Porque ellos dicen que fueron fundados. Anda para allá. 367. Creación de la pretura. Prefiero que digan... El derecho arcaico. No, escuchen, prefiero que en el 367 a.C. digan, en ese mojón 367, sanción de las leyes licinias y sextias. O licinias sextias. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la ley que da origen a la pretura, ¿verdad? Claro, pero no es lo único que pueden hace. acceder, claro, porque los plebeyos pueden acceder al consulado también. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más? Algo que tiene mucha importancia, ¿qué más? Los plebeyos lograron acceder al consulado. ¿Y qué más? El reparto de las tierras. El reparto del ager publicus. Es decir, ahora el ager público se va a repartir también entre... De plebeyos. Entre los plebeyos y los... Ay, no me sale. Patricios y plebeyos. Los Muy bien. patricios. ¿Hay un Patricios cambio y- social o no hay un cambio social? Sí, porque a partir de que se crea el Senado, le dan lugar a los plebeyos, porque los plebeyos deciden irse de Roma a modo de Protesta. protesta, exactamente, a modo de protesta, y como los patricios necesitaban de los plebeyos, les piden que vuelvan a cambio de otorgarle un lugar en la política. Que puedan Estamos- formar Comenzaba la parte de la república. Te fuiste para atrás, Gina. ¿Ah, sí? Te fuiste para atrás.
Vos estábamos hablando del 367 y me llevaste a la primera secesión plebeya del 494 a.C. Entonces me estoy confundiendo. Nosotros estábamos, claro, porque te estás confundiendo con la creación del tribunado de la plebe, 494, primera secesión plebeya. Primera secesión plebeya, acordate que, para que lo tengas claro, Sí, a ver. 753, volvemos para atrás, 753 fundación legendaria que va hasta el 367, primer periodo del derecho llamado nacional o quiritario. ¿Sí? Yo la clase pasada les enseñé que ustedes tienen que dividir en dos dimensiones la regleta, la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba corresponde a la faz política y la parte de abajo a la jurídica. En la parte de arriba tenemos, políticamente hablando, como instituciones políticas, desde el 753 hasta el 367, lo que se conoce como, ¿cómo se conoce arriba? En la faz política, en la dimensión política o desde la perspectiva política, la faz arriba, ¿cómo se conoce? La primera parte, la primera etapa. Yo no estuve en la clase pasada. Monarquía. En Se esta conoce división. como monarquía. Ciudad quiritaria. Ahora sí. ¿Por qué ciudad ¿No quiritaria? es monarquía? Ciudad quiritaria. Vamos a ponernos de acuerdo. Ciudad quiritaria o gobierno de Quirites. ¿Por qué? Porque desde el, vuelvo a repetir, 753 a 367, primera etapa. Los que gobiernan invariablemente, el poder está en manos siempre de los patricios, los quirites. Entonces, la faz política arriba, desde el 753 hasta el 367, gobierno quiritario, gobierno de Quirites o ciudad quiritaria, que es lo mismo, porque gobierna directamente la clase con, entre comillas, más poder económico. Y digo entre comillas porque parece que no era tan así, más acá, más cerca del 367, había muchos plebeyos con mucho dinero, con yates, con qué sé yo, con autos, kilómetros, mucho dinero. Y había muchos patricios que lo único que tenían de bueno era el apellido, pero no tenían money. Ustedes saben que para hacer la política se necesita money. ¿Sí? Entonces, sí. En esta etapa quiritaria o ciudad quiritaria, también se la identifica como el periodo arcaico. ¿Estoy bien? Cuando vamos a la faz de abajo, dimensión jurídica, también se la llama derecho arcaico, pero que no nos dice nada. Nosotros la clase pasada les mostré, les enseñé que teníamos que llamarlo de otra forma. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a llamar? Ay, ¿cómo? No estuve en la clase pasada, me perdí una clase interesante. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué dijimos que íbamos a poner nombre? Ciudad quiritaria. Eso de arriba. ¿Y abajo? Derecho arcaico. Derecho. consuetudinario. Derecho consuetudinario de No, eso es de otra bibliografía. El doctor Rinaldi no lo llama derecho constitucional, lo llama derecho arcaico. Derecho arcaico. El doctor Rinaldi prefiere no llamarlo derecho arcaico, porque derecho arcaico. Derecho nacional, profe. Derecho nacional. Nacional quiritario. Derecho nacional o derecho quiritario. Derecho quiritario. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si alguien de ustedes me dice, ¿cuál fue la explicación que yo le di en 2 palabras? ¿Para quién legisla esta gente? Para los ciudadanos romanos. Para los quirites. Para los patricios. Para los patricios. Para los quirites. Entonces es una legislación. Se llama derecho nacional o quiritario. Es decir, ¿y el derecho de los extranjeros? No juega. A nadie le importa. El único derecho que importaba era el derecho de los romanos para los romanos en Roma. Entonces, por eso se llama derecho nacional o quiritario. Es muy importante esto, porque esto, si ustedes le manejan con estos nombres, si yo digo derecho arcaico,
Bueno, menos que usted maneje muy bien el vocabulario arcaico viejo y sabe que está primero, pero después de eso viene derecho preclásico, derecho clásico y derecho posclásico, y no nos dice nada. Claro, yo leí esa parte donde el profesor, de hecho me parece que en en una de las videoclases lo dice, donde habla así del periodo arcaico, preclásico, clásico, y yo traté de unirlo. Pero es Pero como que, está bien, Gina, es lo mismo, pero por cuestiones didácticas y pedagógicas, cuando ustedes quieren aprender derecho romano, por eso estoy dando la clase de derecho romano hasta ahora y con ustedes. Digo, yo les tengo que decir, es mucho más fácil identificar el periodo por el nombre que les diga algo del periodo a que si yo digo derecho preclásico. Si no, fíjese cómo definen claro, al derecho preclásico. asociarlo, Está digamos. anterior al clásico, claro, por asociación, exacto. Si no, fíjense cómo define el derecho preclásico. El que está antes del clásico, anterior al clásico. Ajá. Y Claro, el a mí no derecho me decía posclásico, nada. pero por eso, o sea, son cosas que a nosotros no nos sirven propedéuticamente, ni didácticamente, ni pedagógicamente. Entonces, lo que yo estoy buscando que ustedes entiendan es que hay una forma de agarrarle a esto sin que se nos escape. La agarramos y una vez que la agarramos con los dientes y nosotros sabemos que esa primera etapa es el derecho nacional o quiritario, decimos, ¿por qué era? Porque los quirites legislaban para mantener sus derechos. La clase poderosa lo que hacía era consagrar en leyes el poder de los poderosos, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿viste? Porque ahora ya no es así. Entonces, eso es lo que usted tiene que comprender, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, esperen que me perdí. ¿Por qué estábamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque por ahí alguien tiró, ¿se llama derecho arcaico? No, ojo. El derecho arcaico, en la división cuatripartita de la pieza L, el derecho arcaico es un pedacito chiquitito, porque va del 753 hasta el 509. En el 509 ya no hay más rexes, en realidad hubieron otros rexes, pero en el 509 se termina lo que se conoce como etapa de los 7 rexes o etapa de la monarquía. Y como ustedes verán, como va bajando el número, después del 509 seguimos bajando y sigue habiendo derecho utilitario, más no monarquía. ¿De acuerdo? Entonces, Ciudad Quiritaria 753 a 367. Dentro de Ciudad Quiritaria, monarquía es un pedacito, pero es parte de Ciudad Quiritaria. Es una forma de gobierno de tipo quiritario. Entre el 509, ojo, preguntas que los alumnos ahí se pierden porque hay una laguna. Entre el 509 hasta el 367, la etapa que les queda, van a encontrar una laguna. Nadie sabe bien quién gobernó. Nadie sabe bien, hay especulaciones. Alguno dice que gobernaron los Quartumvirus, los Decemvirus, los Decemvirus, eran magistraturas colegiadas que ejercían el poder dentro de las quintas. Vuelvo a la pregunta, me acordé ahora por qué. Gina me decía, confundió el primer levantamiento, primera secesión plebeya del 494. Como ustedes verán, termina la etapa, para que no se olviden nunca, pegado a lo que es la expulsión del último rex de Roma del 509, pegado, ahí vamos a encontrar, ahí nomás vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el primer levantamiento plebeyo. Ahí está, miren, está 509 al lado, yendo siempre para atrás hacia el año 0, bajamos los números y después empezamos a subir de nuevo. Vamos a encontrar, muy cerca del 509, la expulsión de Lucio Lerquino del Soberbio, vamos a encontrar 494 primera y no la última, ni mucho menos, 472, 453 y 33, vamos a seguir encontrando muchos levantamientos, pero el primero de todo 494, en donde se va a establecer la posibilidad de que los plebeyos se reúnan solos, sin supervisión de los quirites, y a su vez que puedan elegir un delegado representante que no es otro que el tribuno de la plebe. 494, ahí pegado al 494, 30 años y algo, 40 años, 451, 450, primera ley escrita, muy importante, la Lex Duodecim Tabularum, o ley de 12 tablas, ¿sí? O también llamada, ¿cómo se llama también?
Lex decembiro legibus scribundi. Decembiro. Ay, sí, no lo iba a decir ni por casualidad. Era un descendiente. Bueno, pero lo van a encontrar con distintos nombres, digo, o sea, lo que trato de que ustedes entiendan es que hay distintos nombres que pueden manejarlo de la forma que ustedes quieran. Le da 12 tablas. 12 tablas, no importa. De todo modo, discutido, pero sé que se toma. Entonces, terminó el 367 muy importante porque tenemos las leyes Licinia y Sextias, o ley Licinia y Sextia, o leyes, porque algunos dicen que eran también un plebiscito y no era una lex. Hay mucho sobre esto, pero en definitiva lo que nos importa es que el 367 consagra la posibilidad de que uno de los magistrados era colegiada siempre la magistratura que regía la ciudad. La ley en el 367, la Licinia Sextia, lo que hace es relanzar al cónsul como magistrado superior. Relanzar. El cargo de cónsul existía desde antes, ¿de acuerdo? Pero lo manejaban los quirites. Entonces, no le gustó nada a los plebeyos, se había suspendido el cargo de cónsul. En el 367 se vuelve a relanzar el cargo de cónsul, pero ahora uno de los cónsules tenía que ser plebeyo. Entonces, ¿quién manejaba la ciudad? Los dos. Ya era otro tipo de plebeyo. Este plebeyo no era el plebeyo de antes. Este es un plebeyo con plata, les vuelvo a repetir. Entonces, ¿sí? Ahí empieza a estar, digamos, ya la noción de república, digo, por esta casi obligación de que los plebeyos también accedan a los cargos públicos. En términos muy genéricos, sí. Ahí comienza el periodo que después se va a llamar República y que va a ir hasta el 27 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Con eso estamos totalmente de acuerdo, eso es así. Y hay otras cosas que por ahí no son tan así, pero digamos lo que así. Digamos, por ahora para ustedes sí. Entonces, y el 367, pero lo más interesante del 367 no es que ahora uno de los cónsules podía ser plebeyo, ni siquiera que ahora el reparto del ager publicus ya podían entrar al reparto los plebeyos. ¿Qué es lo más importante del 367? ¿Metir así la lex Hortensia? No, 367. No. Lex Licinia y Sextia. ¿Qué cosa del pretor? Que tiene atribuciones judiciales. Sin lugar a dudas. Que es un político no jurista. En este caso, el pretor adquiere una potestad judicial. Y eso es lo más importante de todo. Es decir, se reedita, se relanza, se recrea el cargo de pretor, nada más que el cargo de pretor ahora ya no es solamente un jefe militar, sino que aparte tiene la injúdica potestad. Ojo, que gracias a esto viene todo el cambio de lo que va a ser la etapa que viene. Ahí mismo viene el número de la elevación de los tribunos. ¿Cómo? A ver. Que si ahí mismo viene la elevación del número de los tribunos. ¿Sabe que no me acuerdo? Creo que no. Creo que el número de tribunos se elevó por otra ley, y no por la Licinia y Sextia, o Licinia y Sextias, o Licinia o Sextias. Creo que no. De todo modo, también hay que decir otra cosa. El cargo de tribuno, tengan cuidado. Porque tribunos existieron durante mucho tiempo, pero no era igual el cargo, no era igual la función, no era igual la atribución. Lo mismo que la pretura. Exactamente lo mismo que pasó con la pretura. Nosotros, ¿qué pretura nos interesa? La pretura republicana. ¿Qué senado nos interesa? El senado republicano. ¿Nos interesa el senado monárquico? Medio que sí, no, pero no tanto. El senado que nos importa a nosotros es el senado republicano por las funciones que tenía. ¿De acuerdo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se quedaron con alguna duda hasta acá? Porque yo no sé por qué está hablando de esto ahora.
Si pudiéramos continuar con la bolilla 2, para mí sería mejor. Claro, estamos hablando de la periodización, ¿sí? Entonces termina la primera etapa, 367 a.C., y de ahí aparece la segunda etapa que va hasta el 27 a.C. Dimensión de arriba, res pública. Res pública, cosa, la vamos a traducir como cosa que es del interés de todos. Res populum. Res publicum, cosa que es del interés de todos. Todos podemos discutir las cosas que es del interés de todos. Incluyo a todos para votar, incluyo a todos para decidir los destinos de la cosa pública. Pero en la faz, digamos, en la dimensión jurídica, eso es la dimensión política, y en la dimensión jurídica, ¿cómo se llama la etapa? No, ahora yo no quiero decir, porque sé que no, es algo que preclásico lo tengo yo, pero no sé. ¿Cómo se llama eso que es preclásico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría darlo yo para que ¿Jurisprudential? ¿Jurisprudential? Esa es la etapa que viene. La etapa... Está el segunda etapa. periodo postclásico y el preclásico. ¿Cómo se llama eso para nosotros? Etapa de derecho de gentes. Muy bien. De gentes honorarios. Honorario. Honorario. O etapa del derecho honorario o etapa honorario. ¿Por qué se llama así la etapa? ¿Quién es? Porque usted, profe, nos dijo de que deriva del honor del pretor. Porque se construye el derecho que se construye en esta etapa, el derecho que va a ser la semilla de germinación que se va a consolidar en la tercera etapa, nace en esta segunda etapa. En esta etapa que se llama derecho de gentes, o derecho honorario, o derecho pretoriano. Ustedes pónganle el nombre, pero lo importante es que no pierdan de vista que la estrella del show en la segunda etapa no es nada más y nada menos que el pretor. El pretor urbano, pero más que el pretor urbano, el pretor peregrino. Los dos jugaron un papel trascendente. En la construcción, en la creación pretoriana, honoraria, de ese derecho. Ese derecho que era un derecho, ¿cómo era el derecho arcaico? ¿Alguien sabe la característica del derecho arcaico? Si no lo saben, se los digo. Era un derecho súper formal, súper solemne, religioso, formulario. Era un derecho complicado. Y si usted se equivocaba, usted se presentaba a juicio, usted tenía que decir las palabras sacramentales, iacramentum. Usted tenía que decir las palabras, la fórmula sacramental para poder litigar en derecho. Y si usted se equivocaba en la palabra, perdía juicio. ¿Qué les parece? Ese era el derecho que acá la compañera llamaron arcaico. Ese era el derecho que nosotros llamamos nacional o quiritario. Entonces era solemne, sacramental, atestiguado, y tiene otras características que ahora no me acuerdo. Pero ese derecho no tiene nada que ver con el derecho que viene después, con la participación especial del pretor. Ese segundo derecho, esa segunda etapa del derecho, la etapa del derecho honorario de gentes, es lo que va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados a ese derecho, y ese derecho planta la semilla que va a germinar en la tercera etapa y que llega hasta nuestros días. ¿Qué es el derecho que llega hasta nuestros días? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el nombre a ustedes les tiene que decir cosas. Por eso busco que ustedes entiendan que si se manejan por el nombre van a entender más fácil. Todo les va a resultar mucho más fácil. Porque si, como dije la clase pasada, si ustedes se ubican bien en la regleta,
tienen casi medio partido ganado en la materia. Si ustedes no se ubican en la regleta, tienen un problema. Y es muy fácil no ubicarse en la regleta y perderse en la regleta si usted no la maneja de memoria. Por lo menos los 5 grandes mojones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la segunda etapa, en lo que es abajo, en lo que es la perspectiva o la faz jurídica, se va a llamar derecho de gentes o derecho honorario o derecho pretoriano, honorario de gentes. Vamos a la tercera etapa, vamos a la faz de arriba. La tercera etapa, que se conoce con el nombre, en la faz política se conoce con el nombre de Principado. Principado o gobierno del Princeps, ¿sí? Y abajo, ¿cómo se llama el Principado? En la faz jurídica ahora. ¿Cómo se llama? Alguien dijo hoy... Jurisprudencial. Derecho Jurisprudencial. jurisprudencial, o derecho jurisprudencial, o derecho de la jurisprudencia clásica. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres vale. ¿Está? ¿Quién es la estrella en esta tercera etapa? Los juriscultos. Los prudentes. Los prudentes, los juristas, los juriconsultos, quiso decir la compañera, sí, también. ¿Qué juristas? ¿Quiénes son los que plasman con cierta autoridad? Porque juristas hubo siempre. Desde el derecho arcaico tenemos juristas. Ya pasamos por el derecho arcaico, ya pasamos por el derecho republicano o el derecho honorario de gentes. También había juristas, por supuesto, y bueno, muy buenos juristas. Y estamos en la tercera etapa. ¿Y por qué estos juristas son importantes? ¿Por qué llamamos a esta etapa derecho jurisprudencial o derecho de la jurisprudencia clásica? Por las dinastías. ¿Por qué? Porque eran autorizados. ¿Por qué? Porque eran autorizados por el príncipe emperador para poder dictar leyes. No, ni, más o menos. ¿Por qué? No dictaban leyes. Porque citaban a sabios anteriores. No, citaban a sabios anteriores, pero no era esa la razón. La razón era porque existió un instituto jurídico que lo creó Augusto. ¿Se acuerdan de Octavio Augusto? El que asumió en el año 27, porque esta etapa va hasta el año 27, año en donde teóricamente habría asumido un tal Octavio Augusto. ¿Sí? Este Octavio Augusto, el 27, y da inicio a lo que es la tercera etapa que se conoce como Principado, que va hasta el 84-85 después de Cristo. Él crea un instituto o una institución jurídica que es la del Ius Publicae Respondendi, que era como dice el doctor, un sello, algo parecido a un sello de calidad, un sello de calidad para distinguir primero las respuestas de determinados juristas y después directamente al jurista. Una cosa es que yo le dé un premio y distinga su respuesta, nomine su respuesta como excelente, o que diga que su libro le dé un bestseller, le dé un premio por su obra, por un libro, y otra cosa es que yo distinga a usted como autor de libros, porque entonces todo lo que usted va a escribir va a estar distinguido. Y esa es la evolución del Ius Publicae Respondendi. Parece que en un principio se distinguían determinadas respuestas de determinados juristas y después directamente se distinguió al jurista. ¿Cuáles fueron los juristas que gozaron del Ius Publicae Respondendi? Pregunta examen. Paulo, Ulpiano, Modestino y Papiniano. De los 5 grandes, 4 gozaron del Ius Publicae Respondendi. Había uno que no. ¿Quién? El bueno de Gallo. ¿Sí? Gallo no gozó del Ius Publicae Respondendi. En realidad no se sabe muy bien quién era. Pero de los 5 grandes, 4 gozaron del Ius Publicae Respondendi. ¿Qué hicieron estos 5 grandes
estos 5 grandes reeditaban las obras de los 7 grandes, que a su vez reeditaban las obras de todos los autores anteriores, ¿de acuerdo? Y iban trayendo de atrás todo lo que es todo el conocimiento de derecho, y iban trayendo de atrás y lo iban integrando. Lo iban integrando. La gran obra de esta época es integrar el derecho en los grandes principios del derecho. Acá es donde se crean los grandes principios del derecho. Se consolida, perdón, la creación de los grandes principios del derecho. Alterum non ladere. No dañar al otro, por ejemplo. Sum quique tribuendi. Dar a cada uno lo que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento se terminan de consagrar, se termina de crear, de establecer lo que va a ser es el mejor derecho romano, ¿de acuerdo? Que en la siguiente etapa pasa por otro tamiz diferente. La cuarta etapa comienza efectivamente en el 284-285, mojón que corresponde a la asunción al poder de un tal Diocleciano, el príncipe Diocleciano, que había eliminado toda la competencia y estableció lo que se conoce como el dominado o gobierno del dominus, en la faz política arriba, ¿sí? Y en la faz jurídica es que se consagra la cuarta y última etapa, que se llama, a lo que algunos dicen, derecho postclásico, después del clásico. ¿Cómo se llama eso? Codificado. Codificado, derecho codificado o de la codificación, ¿sí? Que es el momento en donde aparecen todas las R's. Para los alumnos aparecen la reorganización, la reestructuración, no me acuerdo qué más, todas las R's, reedición, ¿de acuerdo? Reorganización. Reordenamiento. Esa es la palabra que no me salía, el reordenamiento de todo el derecho existente y que se va ahora, a diferencia del anterior, se va poniendo en libros que son los códices. ¿De acuerdo? Esta etapa es tan interesante como la anterior porque para poder hacer un ordenamiento, un reordenamiento en este caso, se necesitó mucho estudio, porque iban sacando lo que no servía, iban poniendo lo que creían que era más útil y se fue reordenando. Y de hecho, gracias a este reordenamiento, perduró escrito en lo que son los pergaminos, las hojas de algunos códices quedaron escritos, y después por palimpsesto se conoció este que es nuestro derecho actual. ¿Saben lo que es el palimpsesto, no? Tienen que estudiar. ¿Cómo, profesor? No lo escuché. Encontraron en palimpsestos, se encontró este derecho. ¿Por qué nosotros estamos estudiando derecho romano? ¿De dónde salió esto? Se encontró, y se encontró de casualidad, y se encontró escrito debajo de otros textos, carta de amor, nóminas de comercio, se fue encontrando por casualidad, porque estaba sobreescrito sobre otros textos, y se encontró debajo de estos textos, debajo de la carta de amor, se empezó a mirar el trasluz, y se veía que había texto detrás, escrito en un latín, en una evolución que se supone que era del derecho posclásico, citando al derecho clásico, que a su vez citaba al derecho preclásico, ¿sí? Y de Cuius comienza a estudiar, y a mirar y reconstruye, no sé si decir gran parte de la obra, porque uno no sabe si es mucho o poco lo que se reconstruyó porque no tenemos el otro pedazo, pero se reconstruyó parte de la obra de un señor que se llamaba Ulpiano, que es el mismo que le dije, uno de los 5 grandes. Y Ulpiano, citado ¿dónde? En el Digesto. ¿Y el Digesto qué era? Era una de las obras de un tal Justiniano.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que encontró este sacerdote jurista? Encontró la obra de Justiniano. Y gracias a que se encontró la obra de Justiniano y se tomó el trabajo de comprar todo, andaba comprando todo el palimpsesto que iba a la basura, que andaba tirando por ahí, pudo limpiar y reconstruir gran parte de la obra del Digesto y por lo tanto la obra de Ulpiano, que es el autor que se cita un 72% aparentemente, según algunos, en el Digesto. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a eso se sabe todo esto que decimos acá, se sabe en muy grande medida en base al trabajo de Cuyos y después por a los glosadores, a los posglosadores, etcétera, etcétera, a los humanistas alemanes, la escuela historicista francesa, etcétera, etcétera. Esto es la periodización, si ustedes vuelven a mirar su unidad 2, periodización de la historia de Roma. Entonces, la periodización la vamos a agarrar y la vamos a dividir en dos dimensiones. La dimensión de arriba, que es la dimensión política, lo que es ciudad quiritaria, ¿sí? La segunda, principado. A ciudad quiritaria, abajo le corresponde derecho nacional utilitario. A la segunda, principado, abajo le corresponde derecho honorario de gentes. A la tercera etapa, que es lo que se conoce como principado, gobierno del princeps, se le conoce como etapa del derecho jurisprudencial o de la jurisprudencia clásica, y a la última etapa, lo que es el dominado, se le conoce abajo como derecho codificado o de la codificación. Eso es lo que ustedes deben, les diría yo, me atrevo a pedirles que dominen, porque en base a eso podemos hablar de cualquier tema si sabemos dónde estamos parados, para evitar caer en confusiones. Si ustedes saben qué institución política gobierna, es muy probable que sepan qué institución jurídica es la que le correspondió. ¿Sí? ¿Preguntas? No, quiero preguntar sobre la línea que acaba de mostrar, que es de su autoría, que seguramente los alumnos de presencial la tienen, quizás tienen acceso a ellas, y si hay algún compañero que pueda tenerla, y por ahí escanearla, como para tenerla nosotros, que por ejemplo yo soy de Neuquén, me encantaría tenerla porque es muy gráfica, a mí me sirve, yo soy muy visual, y la verdad que se ve bastante completa. Esta parte de lo de arriba y lo de abajo yo no lo tenía, y ahora que me lo dicen así, me sirve para entenderlo mejor, porque se me mezclaba todo a mí. Le voy a pedir a un antiguo alumno que en algún momento hizo este trabajo de escanear esto y se tomó un gran trabajo realmente. No aprobó la materia, hace como 7 años, creo que la cursó 5 veces conmigo. Pero le voy a pedir que, a ver si lo tiene al PDF, y que me lo mande, y que me mande todo lo que tenga, y vamos a hacer un trabajo de juntar las cosas, y esto está a disposición, o sea, no es una cosa demasiado... Saben que sí es interesante este cuadrito que también hice yo, que está acá adentro, que es este. No sé si se va a ver si se ve ahí. ¿Ven? Esto es monarquía. Sí, se ve. Acá arriba está el Rex. Ay, mi dedo. Bueno, arriba está el Rex. Esa sonrisa, que parece una sonrisa, es el Senado. El cuadrado de abajo es el Populus. Y el cuadrado del costado, que está por aquí, ¿sí? Esto son los colegios sacerdotales. Porque fíjense ustedes en el programa que el punto 4 dice la monarquía. ¿De acuerdo? Poderes del Rex, Imperium, Senado, colegios sacerdotales. Cualquiera diría, si ustedes miran por ahí en la página 45, 40, bueno, depende de qué libro, pero 40 y algo, donde dice el Rex, en el libro de Rinaldi, el Rex, poderes y características, habla de los poderes del Rex y le atribuye un montón de poderes. Por ejemplo, el primero de todo creo que dice el sumo sacerdote de la comunidad. Y uno no puede negar esto. Ahora, el Rex era el sumo sacerdote. ¿Era sacerdote o no? No, no era. ¿Y entonces cómo era el sumo sacerdote? ¿Por qué él se proclamaba?
No, precisamente ese es el punto, el quid de la cuestión acá. Él no se proclama, a él lo proclaman. ¿Saben por qué hice este dibujo? Porque este dibujo demuestra que hay una perfecta división de poderes en la monarquía. Fíjense. El ¿Y quién poder, lo proclamaba? ¿quién lo proclamaba? ¿De dónde sale el Rex? Del Senado. Del Consejo Sacerdotal. De estos viejitos simpáticos que son los senatus, que en la época de la monarquía eran 300, después 600, después 900, después bajó el número. Pero estos viejitos simpáticos son los senadores, y tal como dice claramente mucha bibliografía, eran los titulares de la auspicia, y eran los dueños de la autoritas patrum. Para que este señor que está acá arriba consagre su poder, se necesitaban dos cosas. La primera es que tenga el visto bueno de un dios principal, que era Júpiter. ¿Quién auguraba? ¿Quién auspiciaba? ¿Quién leía la voluntad de los dioses? El colegio sacerdotal. El colegio, Algunos de los colegios sacerdotales, teníamos el colegio de los arúspices, teníamos el colegio de los augures, teníamos acá arriba el primer colegio de los pontífices. Si estos señores de acá no le daban un augurio positivo a este señor, el día de la ceremonia, teníamos un problema, porque no olviden que este pueblo, en esta época, era súper religioso y no hacía nada en la vida civil, en la vida política, en la guerra, ni siquiera iba a guerrear en días nefastos. Día feriado no íbamos a guerrear porque los dioses no querían. Y tampoco podían litigar ni hacer la ley en día nefasto. Todo esto les estoy indicando para que sepan que esto eran súper religiosos, por lo tanto dependían de la voluntad de los dioses. Entonces tenemos dos patas. Primero, necesitaba esta pata, consenso político, porque el consenso político lo obtenía de acá de estos viejitos simpáticos que eran los senadores. Este rey era un senador electo entre todos estos, y era consagrado por estos. Entonces, ¿por qué yo hago este dibujo que muestra que hay cierto equilibrio? ¿Por qué? Porque los órganos del Estado, a pesar de lo que dice el libro, que esto es lo que sale de los manuales, y todo bien, y yo estoy 10 puntos de acuerdo, usted tiene que tomar con pinzas esto. ¿Por qué? Porque el Rex, a pesar de que dicen que era menocrático, gobernaba solo, no gobernaba solo ni ahí. Estaba permanentemente asesorado por estos hombres que estaban acá abajo. Los senadores representaban gens, y representar a las gens implicaba representar a las familias ilustres de Roma. ¿Se acuerdan lo que les dije? Decían que venían, uno eran de una gens latina, Sabina, bueno. Y a su vez, al representar a las gens, representaban a las gens en las cuales se dividía el populus. ¿Quién estaba acá en el populus? ¿Qué era el populus? ¿Cómo se define, cómo se actualiza populus? El pueblo. El pueblo. Esa es la traducción literal, pero no es la traducción conceptual. pero no era todo el pueblo. Eso no era. ¿Qué era el populus? Les voy a decir lo que era el populus. El populus se define como grupo de ciudadanos reunidos en la plaza principal, con las armas en la mano 2 veces por año antes de salir de campaña. ¿Quién iba a la guerra en esta época? ¿Quién podía ir a la batalla en esta época? A la guerra. Los que tenían armas. ¿Y quiénes tenían armas? Los que ayudaban al Rex. ¿Saben quiénes tenían armas? Los quirites, los patricios. Entonces,
¿Quién iba a la guerra? Los quirites. Los patricios. Los patricios. Y los plebeyos iban de aguateros, guerreaban en esta época. Tengan cuidado. Entonces, este grupo... Es por lo mismo, perdón, es por lo mismo de esto de que era como un cargo de honor el tema de las armas. Es por lo mismo que era como un cargo de honor el tema de las armas. Tenía que ver con un montón de cosas el tema de las armas. Tenía que ver con un montón de cosas. Para empezar, los virites o el venablo y lanza era un arma viril de varones, ¿de acuerdo? Pero no cualquiera era viril en el sentido de ser una cabeza noble para llevar un arma. Lo mismo con el caballo, a Equitum. Entonces, ¿por qué yo les muestro esto? Para que ustedes entiendan el tema de monarquía. Esto es monarquía. Ahí está el monarca, este es el rex. Está solito el rex, pero abajo tiene a estos viejitos simpáticos. Estos viejitos simpáticos representan, ¿qué pata? ¿Qué pata institucional representan estos viejitos? Estos viejitos representan, no, estos representan a la pata política. Estos representan al ejército. ¿Y qué representa? Este que está acá. ¿Cuál es el poder de esta institución? Aparte Eran los de... que colaboraban con el Rex. No, los que colaboraban con el Rex no están en este mapa, están acá abajo, los colaboradores del Rex. Estos son ayudantes del Rex que están acá abajo. ¿Sí? El Duoviri Perduelione, el Magister Popul, todo eso están acá abajo. Ah, es verdad, sí. Son colaboradores del Rex, pero no están en el Senado. Es decir, tenemos los senadores acá, que manejan la pata política. Y los senadores son los que juntan dinero para la guerra y los que agrupan a las familias para ir a la guerra. Acá. Manejan a los paterfamilias, Los patricios. son los que se reúnen. No, sí, son todos patricios. Todos son quirites. ¿Entienden por qué esto se llama ciudad quiritaria? Porque el poder se lo reparten entre quirites. Acá no juegan los plebeyos en este mapa. En este pequeño gráfico, los plebeyos no juegan. Y estos, además de manejar la pata religiosa, manejan otras cosas que también es importante. ¿Qué manejan? La parte jurídica. La parte jurídica. Porque no se olviden que el colegio de los pontífices es el guardián de las mores maiorum, o de la mos maiorum, como nos enseña el doctor Rinaldi. Entonces, todas estas patas juegan en un equilibrio donde usted ve que el Rex, por más que diga que tenía mucho poder y que era menocrática y que era vitalicia, sí, era vitalicia, pero no sé si era tan menocrática o monocrática. No gobernaba tan solo como parece que gobernaba. De hecho, cuando se moría el Rex, había un instituto que era el Interregnum, ¿y de dónde salía el próximo Rex? De acá. ¿Se entiende de dónde sale el próximo Rex? Entonces parece que había cierto equilibrio de poderes, aun cuando todos eran quirites. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes sepan. Porque si no parece que piensan que el rey era todopoderoso. No era tan así. Si hubiera sido todopoderoso, hubieran pasado otras cosas, tal vez. ¿De acuerdo? Mientras que, por ejemplo, fíjense ustedes en lo que es la res pública, tenemos este gráfico.
a ver si puedo ver. Ahí. Tenemos este gráfico. En vez de un rex en la república, ya tenemos un poder colegiado arriba, un poder ejecutivo colegiado. Acá tenemos un poder judicial que sigue siendo igual, y acá tenemos el Senado que sigue siendo igual, y acá tenemos ya no un populus, sino ya tienen forma electoral, electiva, comicio, en la república. ¿Ven? Necesito esa red histórica. Sí, si se lo encontramos, se los paso para que lo miren bien tranquilos. Pero Es muy completa. La idea es que ustedes puedan hacer una regleta e ir cargando en esa regleta todo lo que se hable, pero si ustedes manejan la regleta, ustedes rápido, claro, porque esto es monarquía. No, esto es, ¿de acuerdo? Ese es el manejo que ustedes deben tener para poder atacar cualquier contenido de la materia. Cualquier contenido de la materia. Entendiendo siempre en qué etapa política estamos, entendiendo qué instituciones jurídicas dio, y entonces uno va metiendo, va sacando y ya se maneja con más soltura, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bueno, eso es básicamente la monarquía, ¿de acuerdo? Después habla del Senado, los colegios sacerdotales, básicamente. Y después habla de las 4 tribus territoriales, ¿de acuerdo? Cuando habla de 4 tribus territoriales, ¿de qué habla? Esperen un ratito, por favor. Ya. Bien, disculpen. ¿Dónde nos quedamos? Las 4 tribus territoriales. Claro, ¿por qué el doctor los introduce a ustedes en las tribus? Porque si ustedes no entienden las tribus, no van tal vez a entender lo que necesitan entender, para entender que ya en ese momento el populus está pasando a ser
de ser un grupo de ciudadanos, como dije la vez pasada, o hoy más temprano, un grupo de ciudadanos armados reunidos en la plaza 2 veces por año antes de salir de campaña, pasan a ser un grupo humano armado, pero electivo, o electoral, mejor dicho, una unidad electoral. Fíjense de qué época estamos hablando, porque cuando el doctor explica lo que es las 4 tribus, Suburana, Palatina, Quilina y Viminal, cuando explica las 4 tribus, el doctor los manda para atrás y dice que rexes son los que pensaron cómo organizar las elecciones. Vuelvo a repetir, lo que está diciendo el doctor es que rexes organizaron ese populus en comicios. Entonces van a encontrar, y fulano de tal, ahí está Servio Tulio, que parece que fue muy astuto, reorganizó el comicio. En vez de tener 3 tribus que dependían de la sangre, porque no se olviden del dibujo. 4. En vez de ser 3 tribus que dependían de la sangre, ¿por qué? Porque el comicio original dependía dividía las votaciones en 3 grandes tribus: latinos, sabinos, ¿cierto? Y etruscos. Era una tribu, eran 3 sistemas tribales divididos en la sangre, es decir, de dónde venía uno. Pero Servio Tulio dice, at moment, please, voy a pensar en algo que me convenga políticamente, y dividió la tribu, ya no por la sangre, sino que las dividió por el territorio. ¿De acuerdo? ¿Y a quién beneficia este sistema? Este sistema de división de jurisdicción electoral, porque era eso, una división de jurisdicción electoral. ¿A quién beneficia? A los patricios, a los romanos, a los patricios. ¿La plebe? La plebe no tanto. Entonces, fíjense ustedes cómo son las cosas. Si alguien está en política, van a ver que hay determinados momentos políticos de algún gobierno donde se subdividen, se reeditan, se reorganizan, se reestructuran las jurisdicciones electorales. Y se dibujan, Pelean. que en vez de estar en una jurisdicción, ahora está en otra jurisdicción y no sabe por qué. Esto es una ingeniería electoral. Esto es lo que hizo el amigo Servio Tulio, una ingeniería electoral que le permitía tener más poder en las elecciones, en las votaciones en este caso, de los comicios como unidad electiva. ¿Se entiende? Entonces, reedita el comicio y aparecen, como dice acá, las 4 tribus territoriales. Dejan de ser 3 tribus gentiles, que tenían que ver con las tribus de las gens, de las antiguas gens, para ser 4 tribus territoriales. Quiere decir que ya en esa época nos ratifica el hecho de que eran unidades electorales, o se votaba ahí, y nos ratifica de que ya era importante la puja electoral, porque si no, no íbamos a venir a redistribuir nada ni ninguna otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y termino con esto. Conflicto de red con los patricios. Lo estoy explicando muy a grosso modo, sin entrar en mucho detalle, para que usted lo entienda. Conflicto de red con los patricios. Y después dice, fin de la monarquía. ¿De acuerdo? El conflicto del rex con los patricios comienza en la segunda etapa de lo que es gobierno de 7 rexes. ¿Por qué? Porque 7 rexes 4, dijimos, latino, sabino, parece que los 3 últimos, que eran de ascendencia, en una parte del libro dice que los 3 eran de ascendencia etruscas, en otro dice que solamente el quinto y el séptimo, y usted va a encontrar muchas cosas. Póngale, no importa, digamos que sí. Lo importante es que si usted divide en 2, va a encontrar
etapa de los 7 rexes divide en dos, va a encontrar etapa latino-sabina y etapa etrusca. ¿Sí? De los rexes etruscos. Digamos que son los últimos 3 como para facilitarle la cosa. Bueno, a partir de la segunda etapa, de la primera etapa, que es la monarquía o gobierno de los 7 rexes, comienza lo que es el conflicto patricio-plebeyo. Conclusión, moraleja. Como el rex no era otro que un patricio, tomaba el café en la esquina con los senadores y todo eso, finalmente se puso medio denso la cosa hasta que lo echaron. Se terminó. Siguieron gobernando los quirites en forma colegiada de lo que es el 509 hasta el 367 a.C., ¿de acuerdo? Pero ya el rex quedó simplemente con una figura alegórica y nadie no tenía ningún tipo de poder, ¿de acuerdo? Pero a su vez, a partir del 509 comienza lo que se conoce como etapa del conflicto patricio-plebeyo. Ahora son los plebeyos, y dijimos ahí el otro día, hace un rato dijimos, 494, primera secesión plebeya. Se enojaron los plebeyos y se fueron al monte Aventino ahí enfrente, y que nosotros vamos a hacer nuestra propia ciudad. Estiraron la trompa y se quedaron ahí, como 3 noches, hasta que finalmente lo mandaron los quirites a un tal Menenio Agripa, que hablaba muy bien, pero no era muy buen negociador, porque a partir de ahí, efectivamente, 494, se sanciona, ¿no es cierto?, la existencia de un representante, y de que ahora los plebeyos se podían reunir sin supervisión. Todo esto comienza a pasar con mucha asidiosidad. Primero permitimos un piquete, después, bueno, no pasa nada, después otro piquete, pero después ya los tipos son dueños de la ciudad. Eso es lo que le pasó a los romanos con los plebeyos. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Entonces, ya ven ustedes, entonces, que empieza el conflicto y ahí termina la monarquía y comienza la otra etapa, que es etapas de la lucha patricio-plebeya, que comienza en el 509, termina en el 367 y comienza la etapa de consolidación del poder plebeyo que sigue para adelante. ¿De acuerdo? Esto es en muy resumidas cuentas lo que les puedo decir hasta ahora, y si no hay preguntas, podemos continuar la clase que viene, en otro momento. Excelente, profesor. Sí, me parece que tenemos que continuar leyendo las bolillas siguientes y que nos explique. La verdad que es excelente la explicación que Bueno, para la próxima entonces ya veríamos república, pero a ver, es un poco más de lo mismo, conflicto patricio-plebeyo que comienza en el 509, como le decía, y después dice integración, porque comienza la integración, y después viene la consolidación de la integración, ¿de acuerdo? Sí, básicamente podemos seguir hablando de esto, por ahí unos cuadros que tengo, algo así, y podemos seguir avanzando con la materia. Lo importante es que ustedes vayan a lo grueso y ustedes siempre se sitúen, en cada tema se sitúen sobre la regleta, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno. facilite el material. Vamos a hacer lo posible por encontrar el material primero, y le vamos a pasar, no hay problema. ¿Está? Bueno. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Clarísimo. Buenas noches a todos. Estamos bien. Muchas Chao, gracias. chao. Adiós, buenas noches.